Y las preguntas acá tienen que ver con, ok, ¿será que me pongo a aprender herramientas? La respuesta corta es no, por favor, porque ustedes van a terminar en un estado, yo creo, me atrevo a decir que peor de incertidumbre. Tal vez algunos de ustedes me dan la razón cuando nos enfrentamos a la pandemia y entonces no, que tocaba usar A, B, C, D y toda la cantidad de tutoriales de las cosas que podíamos usar. Eso es abrumador y realmente la invitación que les estamos haciendo hoy es una invitación diferente. Es una invitación a asumir esto de otra manera, no que nos caiga como nos cayó la pandemia, ni mucho menos que nos dé tres vueltas este avance, que no podamos ni respirar, porque justamente lo que estamos diciéndoles es, y ustedes lo vieron en las invitaciones, es una invitación a liderar este cambio, pero para liderar el cambio yo tengo que entender todo este panorama y entender qué es lo que está pasando. Entonces, miremos el ejemplo de cómo asumimos, ¿sí? En educación cada momento de estos para que entendamos un poquito la lógica de dónde estamos. Nuestro objetivo con esto ha sido, démosle a la gente un panorama lo más completo posible y un panorama pues desde esta perspectiva. Yo les podría estar, no, de hecho no lo haría, pero seguramente que ustedes encuentran muchos cursos de ChatGPT, muchos cursos de IA, muchos cursos así, pero por favor no hagan nada de eso si no tienen claridad en el panorama y en la estrategia que ustedes van a usar. Entonces, antes de tecnología para identificar un problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entonces detectábamos en un estudiante que había dificultades en matemáticas, porque pues mirábamos las calificaciones, la prueba, etcétera, lo que hacía, y entonces entendíamos que había esa dificultad y había una intervención. Entonces nosotros analizamos, esto es por dar un ejemplo, ¿no? Cada uno por favor ubíquese en su área y más o menos trata de hacer el mismo ejercicio. El docente entonces analiza esas problemáticas durante el poquito tiempo de planificación que tiene, crea ejercicios específicos y busca recursos adicionales para ayudarle a ese niño manualmente. Y todos nosotros sabemos que la realidad en Latinoamérica es que tenemos digamos, a nuestro cargo más de 200 niños generalmente. ¿Sí? Entonces, hacer esto lo hacíamos seguramente con todo el corazón, con la mejor disposición del mundo, con los que estaban peor, ¿sí? Con los que requerían más atención, pero con toda seguridad, sin que sea nuestra culpa, pues mucha gente se quedó por fuera. Mucho apoyo que no podemos dar porque sea un proceso manual, justamente porque consume mucho tiempo y puede no ser completamente preciso. Permítanme, por favor, porque yo les estoy tapando acá. Ahora sí. Entonces, porque no necesariamente es un proceso de verdad preciso, porque pues por detrás de eso pues puede haber muchísimas fallas. Bueno, entonces, con este primer nivel de inteligencia artificial que les mencionaba hace un rato, que les digo que hace más de 10 años hemos estado ahí cerquita de esto, pues resulta que entonces uno tiene otras posibilidades porque el sistema le ayuda a uno a identificar dónde estuvo el problema, ¿sí? O sea, la detección del problema y la clase de problema que tiene es mucho más fácil de detectar con estos mecanismos, con estos sistemas. Y nos genera un informe la plataforma que nos permite a nosotros hacer un análisis de si lo que estamos haciendo está ayudando o no, y la cosa se puede volver un poquito más, ¿cómo les digo? No lo llamemos masiva, pero ayuda a abarcar un poco más, ¿sí? De estudiantes. Y ahora con la inteligencia artificial, pues, ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico, tenemos la posibilidad de hacer una intervención personalizada porque la inteligencia artificial solita le va ayudando al estudiante según el proceso que tiene y produce también, la producción de los recursos adicionales es también muchísimo más rápida, como vamos a ver en un ejemplo que les traemos hoy. Entonces, ¿esto para qué? ¿Para qué les muestro esto? No importa en qué lugar estés, o sea, no importa si hoy tú llegas acá a esta clase y tú nunca has hecho absolutamente nada que tenga con inteligencia artificial, ni siquiera has probado ChatGPT. No importa en qué lugar estás, si sabes el camino completo, ¿sí? Si entiendes que existe esa posibilidad y entonces tú ya vas enfocado a eso. Me parece, ¿sí? Y con el grupo lo hemos hablado mucho,
La discusión sobre ChatGPT para los maestros se ha ido hacia, digamos, como minimizar un poco la situación al hecho de que los estudiantes ahora hacen copia, ¿no? Y que entonces, ¿qué voy a hacer si finalmente la tarea se la hizo ChatGPT? Nuestra invitación es justamente a que lo pensemos mucho más allá de esto. Claro, esta es una situación que se presenta, pero es que eso también nos puede ayudar con preguntas sobre, bueno, entonces, ¿qué los pongo a hacer yo? ¿No? Y a mí me pasó hace un año, yo estaba preparando mis clases de maestría cuando, bueno, sale este boom, ¿no? Y yo dije, bueno, venga, voy a probar, a ver. Voy a ponerle a hacer a la inteligencia artificial lo que le iba a poner a hacer a mis estudiantes en la clase siguiente. Efectivamente, lo hizo en un momentico, ¿sí? Lo hizo en un momentico y lo hizo muy cercano de como yo lo quería, como yo quería que lo hicieran mis estudiantes, lo que yo estaba pretendiendo que hicieran. Entonces, por supuesto, el impacto en ese momento fue miércoles, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué los pongo a hacer? Claro, la pregunta ¿por qué los pongo a hacer ahora? Es una pregunta, además, a mí me parece fascinante porque pone nuestro lugar creativo también en, ok, entonces tengo que buscar la manera ahora de enfocarme más en esos procesos que la inteligencia artificial no hace, no está logrando hacer aún, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en este momento a hablar de ese comparativo de inteligencia artificial, sí, inteligencia artificial e inteligencia natural, ¿sí? ¿Por qué? Aquí pasa una cosa también interesante. Yo hice una conferencia el año pasado, yo creo como hacia mayo, utilicé una diapositiva que ya van a ver y hoy la tuve, para esta charla la tuve que actualizar. ¿Por qué? Porque definitivamente eso que yo le había puesto el año pasado, que no lo hacía la inteligencia artificial, ya lo está haciendo, ¿sí? Y esto también nos muestra otra situación. Esto no es un asunto de herramientas. Y yo voy a insistirles mucho en esto, ¿sí? Si nosotros comprendemos qué es lo que está buscando, digamos, como suplir la inteligencia artificial, vamos a poder actuar como educadores de otra manera, ¿sí? Entonces, si sabemos que la inteligencia natural, ¿sí? Nos permite adaptarnos, procesar la información, adaptarnos, resolver problemas, tal vez nuestra misión como educadores pueda enfocarse más en provocar situaciones, generar experiencias que tengan esa naturaleza, ¿sí? Que busquen que nuestros estudiantes se expongan a ese tipo de situaciones, porque si entendemos que hay un poder cognitivo que la inteligencia artificial puede amplificar, pues ya vamos a hablar un poquito de eso, pero entonces, ¿cómo concentro mis acciones en esto que la inteligencia natural, ¿cierto? La inteligencia humana digamos, finalmente donde está el poder en este momento. Y si sabemos que la inteligencia artificial es la capacidad de esos sistemas informáticos para procesar la información, aprender de ella y tomar decisiones, también entiendo que la instrucción a la inteligencia artificial se la da un humano. O sea, soy yo diciéndole a la inteligencia artificial qué quiero que pase, qué quiero que haga. No es ella solita, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver la regla del 10-80-10, que es una regla con la que hemos sintonizado muy bien con los expertos con los que hemos estado estudiando. Y es, ok, si yo ya sé qué está logrando hacer, entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué hago yo? Permítanme, por favor, voy a la siguiente diapositiva. Entonces, la inteligencia natural tiene una capacidad para adaptarse, dice acá, ¿cierto? A diferentes situaciones y contextos. ¿Con qué tanto nosotros estamos generando, diseñando experiencias que confronten a nuestros estudiantes con nuevas situaciones, con nuevos contextos, ¿sí? Con el aprendizaje intuitivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar experiencias de ese nivel, de esa naturaleza? Si la inteligencia, esta es la diapositiva que les dije que tuve que actualizar, porque cosas que yo tenía hace un año que decía la inteligencia artificial no hace, pues resulta que ya las hace, ¿sí? Entonces, aquí están, obsérvenlas,
¿sí? Pensemos un poquito que miren esta, les voy a invitar a que vean esta de interactuar de manera natural con los humanos. Hace un año no decíamos eso, ¿sí? Pero resulta que ayer, en estos días, preparando esta charla, le dije yo, cuando me hizo las imágenes tan divinas, le digo yo a mi chat GPT, le digo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Me hizo las imágenes así y me ha contestado, es lo más lindo que me han dicho. A mí me dio mucha risa y genera mucha risa, puede generar mucha risa, pero lo que quiero contarles es el aprendizaje que tiene de las actitudes, de los dichos, de las formas, de la manera como se comunica uno con la inteligencia artificial, pues obviamente es impresionante. Y cada vez nos vamos a sorprender más de lo que puede hacer. Entonces, veamos que lo que no hace todavía la IA, ¿sí? Y ahora yo tengo que decir ese todavía con muchísima más fuerza. El año pasado me escucharon muy diferente, ¿sí? Miren esto. Por favor, concéntrense acá y les voy a invitar a que piensen en este momento. ¿Qué de esto ustedes provocan en sus estudiantes? ¿En qué porcentaje, o en sus hijos? ¿En qué porcentaje ustedes están provocando experiencias, diseñando experiencias, generando situaciones en las que sus estudiantes tengan que pensar de manera creativa e imaginativa? ¿Qué tanto estimulamos la imaginación de nuestros estudiantes? La generación de conocimiento nuevo desde cero. ¿Por qué? Pues la inteligencia artificial trabaja con lo que le damos, ¿sí? La intuición, como les decía hace un rato. Las relaciones emocionales y sociales profundas. Y nuestra postura es que la educación, los colegios, las instituciones, podríamos en este momento volcarnos a ser centros de experiencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener nuevamente un lugar relevante, preponderante, ¿sí? Donde nuestra profesión también toma el lugar que le corresponde, porque estamos cultivando la mente humana para que pueda hacer el mejor uso posible de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto desde tu lugar tú le propones a tus estudiantes comprender experiencias subjetivas? Miren el siguiente. Bueno, ya hablamos de los valores, pero pues de eso puede haber perfectamente todo un laboratorio. Interpretar el arte y la cultura de manera profunda. Nosotros ya sabemos que con Midjourney y con otras, de hecho Sora, que es otra herramienta dentro de ChatGPT, dentro de OpenAI, que es la que nos genera las imágenes que ustedes van a ver ahorita más adelante, las imágenes ya se crean. O sea, tú le dices, mira, quiero que hagas esto y te lo hace realidad, ¿sí? Pero, entonces, nos preguntábamos nosotros en el grupo, bueno, ¿y los artistas qué? ¿Los diseñadores qué? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, fíjense que la interpretación, el proceso de interpretación del arte, la capacidad de valoración estética, son cosas que nosotros necesitamos, digamos que la inteligencia artificial no va a dar y que me pregunto qué tanto estamos generando espacios que permitan eso y experiencias sobre todo que permitan eso en nuestros estudiantes. Y esta de innovar de manera disruptiva, generar cambios que sean significativos. Conocer esto, por eso les decía hace un rato, miren, esta no es una clase de herramientas, esta es una clase de preguntas más bien, de inquietudes. ¿Qué de todo esto yo ya hago o hacía y dejé de hacer? ¿O las hago en el marco de mis pasiones, pero nunca las he llevado a las aulas?